El mensaje que nos tiene el hermano está basado según Primera de Corintios 9 del 25 al 27 y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, trae este mensaje a la iglesia de Corintios, donde el que lucha prácticamente ejercita el dominio propio en la palabra de Dios. Y dice aquí, hermano, en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo, hermanos, en aquellos tiempos existía ya los Juegos Olímpicos, allá por Grecia, había muchos eventos deportivos también. Y él hace una comparación, hermano, donde esta gente, incluso hoy en día, muchos deportistas, exponen a este cuerpo en una disciplina, en digamos, obediencia a ciertos alimentos, a ciertas, digamos, conductas, donde el deportista se somete a esto para poder educar este cuerpo, hermanos, y en el campo de la lucha, ya sea el deporte que la persona practique, pueda dar un rendimiento satisfactorio, especialmente la persona quiere buscar el triunfo, ganar. A esto lo podemos aplicar, por ejemplo, a las personas que les gustan las bicicletas. Entran en competencia, el nadar, natación, incluso hasta boxeo, en fin, a jugar fútbol. Todo deporte exige cierta disciplina y el hombre tiene que someterse a ellas para poder dar ese rendimiento. Pero Pablo dice, a ellos, de hecho, una corona, o sea, un premio, pero es de corrupción, puesto que es parte del mundo. Pero nosotros, dice, una corona incorruptible, a la cual se refiere de que el esfuerzo que el cristiano se someta en la palabra de Dios, en ejercitar este cuerpo en la obediencia para la gloria de Dios, vamos a recibir, hermanos, una corona no corruptible, pero incorruptible, por el esfuerzo y trabajo independientemente de cada uno de nosotros. Vemos aquí también en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 6, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Entonces aquí vemos nosotros en que entramos nosotros en el campo prácticamente de ejercitar este cuerpo en estas categorías. Vosotros también poniendo toda diligencia, poniendo mucha atención a lo que nosotros hemos aprendido, hemos oído acerca de Dios, de Cristo. Por esto dice, añadid a vuestra fe, dice, virtudes, dice virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dice, dominio propio. En otras palabras, tener la convicción, la firmeza de lo que yo he oído acerca de mi Dios, de mi Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la promesa que tiene el Señor para el día, hermanos,
de estar frente a ese tribunal de Cristo. Lo dice de tener dominio propio, dice al dominio propio, dice ponerle, añadirle la paciencia. Es ahí donde nosotros comenzamos a ejercitar y a exponernos a todas estas cosas que Dios menciona para poder ganarnos esa corona de vida eterna en el Señor. En el libro de Hechos, capítulo 24, en versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense, una de las grandes cosas, hermanos, que Pablo estaba evangelizando a este tremendo rey Félix. Pero cuando el rey Félix en cierta forma entendió que tenía que hacer ciertos cambios en su vida y tener esa orden y disciplina, parece que se espantó de lo que tenía que hacer. Y esto, hermano, espanta a mucha gente porque, digamos, un rey está acostumbrado a tener todo lo que quiere. ¿Y cómo es que un rey se va a abstener de tener ciertas cosas cuando él lo puede tener todo? Bueno, parece que la idea de detenerse y abstenerse a ciertas cosas parece que no le gustó mucho a este rey Félix. En dado caso, hermanos, en el caso de muchas personas, hoy en día lo que más le espanta a la gente es tener que abstenerse de ciertas cosas para estar en el agrado, digamos, íntimo con Dios. Una de las grandes cosas, hermanos, en el hombre es tener que dejar las malas costumbres de este mundo, las malas tradiciones de este mundo. Todo lo que este mundo engloba, hermanos, que vaya en contra de la voluntad de Dios, tenemos que aprender a abstenernos de todas estas inmundicias. Lo triste, hermano, de que nosotros vemos y en veces somos parte de ellas. Cada año siempre viene lo mismo, siempre lo mismo de todos los tiempos. Vamos a entrar en el tiempo, bueno, ya estamos en el mes de octubre. Vienen las fiestas paganas, la famosa llamada que se le llama, ¿cómo? El Día de las Brujas, ¿va? Allá andan las mamás vistiendo a los niños de princesa, lo que sea, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, absolutamente nada. Entonces, a abstenernos, a no ser parte de ella, nos estamos poniendo en la obediencia hacia Dios. No ser parte de este mundo, porque Dios enseña, dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros nos ejercitamos para no ser parte, mejor dicho, de todas estas cosas que nosotros hemos salido de ese mundo en la cual Dios tiene redimida a su pueblo para la gloria de Él. Porque antes estábamos envueltos en este mundo, andábamos en estas fiestas, andábamos en estas otras fiestas, porque andábamos sin Cristo, sin Dios en este mundo, en las cuales no teníamos nosotros por qué abstenernos de todas esas cosas. Sin embargo, hoy en Cristo, todas las cosas son nuevas y Dios tiene un plan de nutrición espiritual para cada uno de nosotros. Y ser parte del Día de las Brujas no es un plan de Dios para nosotros como un alimento espiritual. Sin embargo, hay otras fiestas que vienen más adelante. En el mes de diciembre, inventado el arbolito de Navidad, ¿no? Que muchos antes nosotros los teníamos en nuestras casas, ¿no? Lo adornábamos y todo eso, hasta le echábamos un spray blanco para que mirara como si fuera una nieve y todas las luces que usted quería ponerle y cómo adornaba usted toda la casa y todo eso así. Sin embargo, ya nosotros ya no pertenecemos a ese mundo social pagano. Ahora nos abstenemos de esas cosas para poder recibir la corona de la gloria ante Dios. Pero para eso hay que tener, hermanos, dominio propio. Para que no andemos conforme
Este mundo va. Modas vienen, modas van, pero los hijos de Dios nos sostenemos de todas estas modas que están saliendo. Hace poco, hermanos, salió en la televisión un programa que se llama Billboard. Y salen ahí los nuevos cantantes que están haciendo sus canciones y todo eso. Y la nueva moda, ¿saben qué es? Para los varones, son las faldas. Son las faldas. Usted no vio ese programa, véalo. O sea que le digo yo a mi esposa, la mujer cambió el vestido por los pantalones, hoy resulta que los hombres vamos a cambiar los pantalones por las naguas. O sea, vestidos. Es la nueva moda que están ellos lanzando para nuestros jóvenes, para los suyos y los niños. Sin embargo, los hijos de Dios nos abstenemos de todos estos cambios sociales que están viendo en el mundo en el cual nosotros vivimos. Nos abstenemos a ellas. ¿Por qué? Porque buscamos una corona no corruptible, sino la incorruptible, que es la obediencia hacia Dios. En el libro de Tito, hermanos, capítulo 1, en el libro de Tito, en capítulo 1, dice ahí entre palabras, hermanos, es necesario que el obispo sea dueño de sí mismo. En otras palabras, hermanos, que el que ejerce el obispado, el ancianato o el pastoreo de la iglesia, debe tener carácter personal que representa todo lo que es de Dios, porque la congregación puede estar contaminada, pero el predicador junto con los ancianos debemos de poner el orden espiritual que se requiere de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y para eso, hermanos, necesitamos tener dominio propio para ejercitar el poder de la palabra de Dios en los miembros. La cual, hermanos, es bien triste y lamentable que en veces el caso es al revés. Vemos nosotros que la iglesia mangonea al predicador y los ancianos, los hacen como quieren, ¿va? Porque si no la iglesia se va a ir, hermano. Y después, ¿qué va a hacer usted con las bancas vacías? Así que acéptelo. Hermano, ese es un error y una equivocación grandemente. Por lo tanto, tener dominio propio en realidad es sujetarse al dominio de Dios. Comúnmente, hermano, la expresión dominio propio se usa solamente en sentido negativo de abstenerse del pecado. Y es, digamos, de una forma de que nosotros lo entendemos. Entendemos de que Dios me sacó de la fornicación, del adulterio, de las borracheras, de todo lo que es ahí. Y ahora ya no hago ninguna de esas cosas, más hago la voluntad de Dios en mí. Pero también el dominio propio, hermano, incluye sujetarse a la voluntad de Dios. Si nos sujetamos a la voluntad de Dios, hermano, estamos ejerciendo el dominio propio aquí en la tierra en sí. Pero obedeciendo a Dios, llevando también, hermanos, el fruto de justicia, sirviéndole al Señor y haciendo las buenas obras. Dice en 1 Corintios 15, en versículo 58, Pablo allí, hermano, dice, hermanos míos, dice, vamos a leer nosotros a 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 58. El apóstol Pablo aquí, hermano, dice una frase importante, donde dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice el Señor acá. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, qué tan importante es tener dominio propio de la palabra de Dios. Para que así el mundo puede cambiar, las modas van y vienen, pero los hijos de Dios no tenemos nada que ver en todo eso. El primer paso, hermano, del dominio propio lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero entonces sigue más las instrucciones. Dice, y tome su cruz y sígame. Hermanos, el hombre al hacer esto, prácticamente estamos obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El oír el Evangelio. Qué tan importante es oír, porque a través del oír aprendemos nosotros a creer de que hay un Dios, a través que nosotros oímos. Dice la Escritura, hermanos, en el libro de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos escuchando en el mundo? ¿Qué es lo que nosotros creemos en el Señor? Entonces, nos lleva la palabra de Dios, nos lleva a esa experiencia, hermanos, donde a través de ella nosotros aprendemos a escuchar a nuestro Señor. Y no solamente a escucharlo, sino que también a poder desarrollar el dominio propio en sí. Por lo tanto, vivimos nosotros en una época donde nosotros necesitamos tener un mejor concepto de lo que es prácticamente la palabra de Dios. El cristiano, hermano, ser simplemente un siervo que sirve a su cuerpo, sino que debe ser un amo y maestro de su cuerpo y dominarlo para ocuparlo en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una vida constante, hermanos, de nosotros de poder dominar este cuerpo a la voluntad de Dios. Dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, si me acompaña a ir a Romanos capítulo 6 en el versículo 12, donde dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y es la gracia de Dios. Lo encontramos aquí, hermanos, en esta parte, que nos enseña acerca de la obediencia hacia el Padre a través de la palabra de Dios. El cristiano, hermanos, debe tener este dominio propio de su cuerpo para el servicio de la gloria de Dios. Como en el mundo lo presenta, que el mundo presenta que, hermano, el cuerpo es débil y la carne pues pide, y andan allí en desorden de conductas morales. Tenemos que tener más que eso, dominio propio de nuestros pensamientos, que sean correctos ante Dios y ante la humanidad y ante las personas que están cerca de uno. Tener dominio propio, hermanos, en todos los caminos, en toda nuestra manera. El carácter, ser humilde. Dios nos enseña que debemos de ser humildes. Entonces debemos de ejercitar este cuerpo, hermanos, en la disciplina de la humildad para poder tener derecho a esa corona de que Dios estaba mencionando, no la corruptible, no la incorruptible. Por lo tanto, el cristiano, hermanos, tiene mucho de qué ejercitar la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 24. Siempre en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5, en el versículo 24. Dice así, de esta manera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que son de Cristo. Y estos son los que hemos recibido el llamado de Dios y hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Hemos nacido como criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y ahora dice el Señor, ya no peques más. Prácticamente es lo que dice Romanos 6:4 o 6:6, donde la opción es no volver más al pecado. Aquí dice el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestras pasiones quedaron sepultadas en el bautismo.
Nuestras pasiones, hermanos, quedaron enterradas ahí y también junto con ellas nuestros deseos de esas pasiones. Y para eso necesitamos tener dominio propio. Dominio propio acerca de lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Hoy lamentablemente, hermanos, vemos nosotros el mundo como decae, pero también vemos miembros como decaen ellos al conforme de los años que pasan. Pero es necesario, hermanos, que nosotros recordemos que hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos en la cruz. Por eso que el apóstol Pablo, hermanos, aquí mismo en este libro de Gálatas 2:20, donde dice el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa convicción, hermanos, que el apóstol Pablo anuncia en los Gálatas, es la invitación para cada uno de nosotros poder decir, con mi Señor estoy juntamente crucificado. Las pasiones y sus deseos quedaron sepultados en las aguas del bautismo. Ahora soy una nueva persona en Cristo y como hijo de Dios debo aprender a sostenerme o sujetarme a la voluntad de Dios. Porque se requiere tener dominio propio acerca de lo que Dios nos enseña. Hay ejemplos, hermanos, prácticos de dominio propio en el Nuevo Testamento. Hay también serios problemas físicos que nos enseña en el Antiguo Testamento acerca de tener ese dominio propio. No dejarse, hermanos, engañarse por las palabras de alguien, solamente porque se escucha bien la persona. Fíjese la persona, hermanos, cuando en el pueblo de Israel, cuando ellos pasaron el Mar Rojo, que venían saliendo de Egipto y que Dios lo había sacado al pueblo de Egipto a través de Moisés con mano dura, dice el Señor. Y cuando este pueblo pasó el Mar Rojo, y dice la Escritura que pasó, dice en tierra seca, y se lo llevó a un lugar donde Sinaí, en el desierto de Sinaí, y ahí Dios estuvo hablando con Moisés, y dice, creo que fueron 40 días, ¿no? Si no me equivoco. En ese tiempo, hermanos, de estar ahí, ¿dónde estuvo el dominio propio del pueblo de Israel? Porque habían vuelto a creer en Dios. Habían vuelto ellos a tener la bendición de que Dios estaba con ellos, puesto que pasaron 400 años donde Dios no se dejó saber nada acerca de ellos, hasta que apareció con Moisés. Muchos se habían olvidado de Dios. Algunos todavía estaban perseverando en la oración con el Padre Espiritual, porque Dios le dice a Moisés, he oído los clamores de mi pueblo. Y era por aquellos que todavía habían quedado, todavía con la fe, esperando de que Dios se manifestara en ellos a través de alguien. Y llegó ese momento. Pero no hubo dominio propio. Porque mientras que Moisés hablaba con Dios, hubieron otros que salieron con otras ideas. Hagamos una imagen, hagamos esto, porque este es el Dios que nos ha salvado a nosotros. Y no hubo dominio propio de lo que Dios había hecho con ellos. Pero tenemos que tener, hermanos, aprender a tener dominio propio en todo lo que Dios nos enseña a nosotros. Dice aquí, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 19. Vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 19. Versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Si los muertos, hermanos, no resucitan, ¿cómo podemos nosotros hablar de Cristo? Aquí nos dice el Señor de que hemos sido comprados con la sangre prácticamente de Cristo. Hemos sido, hermanos, comprados para la gloria y glorificar a Dios, puesto que hoy somos, digamos, revestidos, como lo dice Gálatas 3:27, de la sangre de Cristo. Ahora tenemos que exponer este cuerpo en la obediencia de Dios. Hay que educar este cuerpo, hermanos, en la obediencia del Padre. Como dice aquí en el versículo 26 de 1 de Corintios capítulo 9, lo que estábamos leyendo nosotros. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice, hermano, aquí dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en la servidumbre. El golpear el cuerpo, hermanos, se refiere a sacar la mugre sucia que hay en uno. Esto me recuerda, hermanos, a una enseñanza de un hermano que conocí hace tiempo. Él usó la ilustración cuando se van las mujeres al río y van a lavar la ropa. Y allá buscan una como piedra, ¿no? Y comienza la mujer a pegarle a la piedra con la ropa para sacar la mugre que hay dentro de esa ropa. Pablo dice de que él golpea, es como golpear, se dice, el cuerpo, para que cuando uno golpee con la palabra de Dios prácticamente, golpee, salga esa mugre que hay en uno. Para que así podamos nosotros limpiarnos, santificarnos, purificarnos en la obediencia a la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros nos purificamos, pero para eso hay que golpear este cuerpo para la gloria de Dios. En vez, hermanos, tenemos que aprender a ejercitar en la obediencia de la palabra de Dios este cuerpo en sí. Pero hay muchas otras cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a tener, digamos, obediencia. Por ejemplo, el comer con exceso, el comer con abuso del cuerpo, dañamos nosotros lo que es este cuerpo en sí. Y este cuerpo, hermano, debemos de cuidarlo mientras nos está dando la salud y la bendición Dios. Debemos de cuidarlo en sí. Pero vemos nosotros de que el abuso de comer de más a lo largo del tiempo nos hace daños a nosotros. Aparecemos con enfermedades y después estamos con dietas, un poco así por el estilo. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 9 y 11, y nos acompañamos irnos a Proverbios. En el capítulo 6, encontramos ahí, hermanos, acerca del perezoso. Y una de las grandes cosas, hermanos, que dormir es bueno, pero dormir demasiado como que también no es muy bueno. Pero vamos a leer el versículo 9, donde dice, pero perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantaras de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormir
y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En conclusión, hermanos, es rico dormir, ¿va? ¿A quién no le gusta dormir? Pero también tiene su límite. El dormir mucho no es bueno. Fíjense, hay personas, hermanos, que le digo yo a mi esposa, más que todas las mujeres, no veo hombres, pero son las 2 de la tarde y salen con las pijamas a comprar al supermercado. Andan en pijamadas. Son las 2, 3 de la tarde. Y hay personas que, aparte del trabajo que salen tarde de su trabajo, pues obviamente necesitan dormir ellos durante el día. Pero digamos que esta persona no duerme, o sea, no trabaja en la noche, trabaja en el día y todo eso. Pero el sábado no trabaja. Es un ejemplo. Son las 1 de la tarde y todavía sigue en la cama. Son las 2 de la tarde y apenas está levantando. O sea, ¿cuántas horas son las que debemos de dormir, según los médicos? 6. 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. Pero hay otros que duermen hasta 14, 16 horas. No ven el sol para nada. Comienza a salir la luna. Apenas comienza la noche para ellos. ¿Sabe que el perezoso, está hablando del perezoso, del que duerme mucho? Hay que tener dominio propio, hermanos, para no caer en este mal del dormir mucho. El dominio propio, hermanos, requiere control sobre la pereza. Vemos aquí en Proverbios 12, en versículo 27, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, por la posición más preciosa del hombre es la diligencia. Vemos aquí, hermanos, que es necesario que nosotros tengamos dominio propio para ciertas cositas ahí, como no comer mucho, no dormir demasiado, y tener ese dominio, hermanos, de poder ejercitar este cuerpo en la preparación y en deber de Dios. Hoy me voy a meter, hermanos, en un campo. Espero no salir adueñado como los gatos, ¿va? Pero es en el campo del matrimonio. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. 1 Corintios 7, 1 al 5. Tener dominio propio en el deseo sexual. Siempre los puntos extremos son malos. Siempre hay que buscar cómo balancear nuestra vida íntima para el bien de uno. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por causa algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver juntados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, el deseo prácticamente sexual, hermano. Es importante, porque es importante en la vida de un matrimonio. Dice la Escritura, hermano, de que la mujer no tiene dominio derecho de su cuerpo, sino el marido, al igual que el marido con la esposa. Pero aquí vemos que el mundo cambia y establece leyes. Ahora se acusa al hombre como, al hombre a su esposo. La esposa acusa a su esposo como,
violencia doméstica o violencia sexual, porque el hombre tiene el deseo, pero ella no quiere. Y como ella no quiere, pues ella no quiere. Ella dice no la puede obligar usted a ella. Eso es para el mundo, la gente que vive fuera de Dios. Pero dentro del matrimonio cristiano aprendemos de que ella no tiene el derecho de decirle no a su esposo, al menos que estén pasando por alguna situación difícil. Pero tampoco él tiene el derecho de decirle a su esposa no, porque ella también tiene el deseo. Así que el mundo y sus ideas no encajan aquí en la palabra de Dios. Y para eso tenemos que tener dominio propio. Tampoco se establece, por ejemplo, el mundo, la gente que está fuera de Dios. Bueno, es increíble las ideas que ellos traen en mente a esta relación de un matrimonio. Lo malo de todo eso es que esas ideas surgen, que uno las apruebe y las traiga a la iglesia. Hace años, hermanos, pasó esto en una congregación. Y es bien interesante que la esposa le estaba sacando negocio al esposo. Por cada vez que él quería estar con ella, tenía que pagarle como $40 a ella por haber estado con ella. Entonces, cuando establecieron esa idea como un negocio balancear ahí, ¿no? Las cosas salieron de su camino y las cosas se fueron complicando más, tanto que fue llevado a esa situación a oídos de los hermanos predicadores de esa congregación. Yo digo, Dios ha establecido el orden dentro del matrimonio. Todas las ideas ajenas del mundo no encajan dentro del matrimonio. Y para eso debemos de tener dominio propio acerca de lo que Dios enseña dentro del matrimonio. Entonces habrá muchas ideas, hermanos, que habrán allá, pero Dios tiene su plan dentro de la iglesia. Dice aquí en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica con su propio cuerpo, dice las Escrituras. Por lo tanto, los que estamos solteros, los que están solteros, deben de tener dominio propio, de huir de tal situación en sí. Recuerdo yo que hace poco le conté a una de mis hermanas de una pequeña experiencia que yo tuve hace muchos años, hermanos. Estaba yo soltero. Creo que fue una de las hermanas de aquí. Fue antes de que yo me casara. Y iba yo a evangelizar a una señora, a una muchacha. Y en esa noche que llegué, ella rentaba un cuarto, pues ella me había recibido otra vez y todo eso, muy amable, muy respetuosa ella. Pero esa vez que llegué yo a donde ella, recuerdo que ella dijo, ya regreso. Pero cuando ella regresó, yo la vi que vino con una bata. Vine yo y estaba sentado y comencé a sacar todos los libros y todo eso. Cuando veo que cae la bata al suelo, pues yo no quise voltear arriba, ver arriba. Y todavía recuerdo la voz de ella donde me dice, mira hacia arriba, te va a gustar lo que vas a ver. El cuerpo me temblaba. Soy honesto. Agarré mis cosas, le di la espalda cuando me levanté. Y cuando estaba yo parado, le veo los ojos y me quedé clavado en los ojos de ella. Le dije mis palabras y me fui. Saliendo de la puerta, cuando ella me agarró del brazo y se lo acostó a su cuerpo, sentí el cuerpo de ella. Y todavía le dije yo a ella, no ando buscando esto, se equivocó de hombre. Ese fue un sábado. El domingo llegó ella allá a la congregación a despedirse de mí.
Me pidió perdón, disculpa y todo. Y se fue. Dominio propio, hermanos. Le digo yo a mi hermana, para el hombre carnal, eso que haya caído al suelo es una locura para el hombre. El hombre se enloquece. Incluso miembros de la iglesia, hermanos, han caído por no tener dominio propio. Y yo lo puedo hablar porque no caí en eso. Y lo puedo decir a los cuatro vientos que Dios en ese día me fortaleció ante esa situación en sí. Por eso el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 6:18, huí de la fornicación. Hay muchos eventos, hermanos, ¿cómo se puede dar uno de estos? Hermanas que huyen de ciertas situaciones embarazosas, varones que son atrevidos, pero se necesita tener dominio propio para esto. También tenemos que tener dominio propio, hermanos, sobre la mente. En Mateo capítulo 22, 37 al 39, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y encontramos, hermanos, aquí que hay que aprender a amar a Dios, y para eso tenemos que tener dominio propio en el Señor. El dominio propio, hermanos, en nuestras emociones. Según 1 Corintios 7, 29 al 32, no dar riendas sueltas a ellas, tener dominio propio sobre ellas, hermanos. Hay muchas cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros, pero debemos de aprender a desarrollar el dominio propio de la obediencia de Dios a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dominio propio, hermanos, sobre el carácter y el carácter espiritual bíblico que Dios requiere. Que no seamos nosotros movidos por cualquier tema doctrinal. Que sea, digamos, tenemos que tener fija nuestra mentalidad de acuerdo a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Y para eso, hermanos, tenemos que tener dominio propio, para no ser llevados por cualquier tema de doctrina. Hay personas, hermanos, que a pesar de los 40 o 50 años que están en la iglesia, salen con temas que ya no debían de ser tratados. Ya son temas que para el recién bautizado se entiende. Pero ya después de 50 años, ¿a dónde ha estado usted por último de estos años? Que todavía hace la pregunta, hermano Francisco, ¿va que sí puedo tener un arbolito de Navidad en mi casa? Son preguntas que ya no debían de hacerse, hermanos. Porque debemos de tener ya dominio propio de lo que la Escritura nos enseña, de lo que la palabra de Dios nos indica acerca. Dominio propio, hermanos, sobre la lengua. Mateo 12, 34, 37. Dominio propio, hermanos, sobre la lengua, como Santiago dice, ¿cómo saldrá de la misma fuente agua dulce y agua salada? No podemos estar maldiciendo al mundo y a venir a la iglesia a glorificar a Dios. Tenemos que tener dominio propio sobre nuestra manera de hablar, pronunciar. Es que se me salió. ¿Me salió qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La mala palabra. Es que se me salió. No la quise decir con esa intención. No, hermano, tener dominio propio sobre estos temas. Tenemos que ejercitar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Es indispensable, hermano, que se enfatice al lado positivo del dominio propio, porque a través de ella, hermanos, vamos a encaminar nuestras vidas hacia la gloria del Padre, y a través de Él, hermanos, nosotros aquí en la tierra podemos decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay impedimento alguno que me evite a mí decir gloria al Señor.
porque he hecho todo bajo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Pongamos todos de pie, hermanos, y vamos a cantar un canto de invitación.